Hola, estamos de nuevo en este espacio que fue creado para ustedes. Em, Quiero recordarles em, que este es un espacio creado para todos los jóvenes que no entienden o no conocen o no saben mucho de política, que de pronto no saben para qué funciona un, un edil, una JAL, un concejal, una junta de acción comunal y cuáles son sus funciones. Este es un espacio creado para ustedes, los jóvenes de esta nueva generación, que de pronto, pues no sé, no les interesa mucho la política, pero que sí los afecta, de verdad los afecta. Eh, pues quiero mostrarles un poco acerca de qué deben hacer nuestros servidores públicos para que hayan garantías en las leyes y las normas que nos rigen y que nosotros podamos aprender sobre todo cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos como ciudadanos. Uno muy en especial es el del voto, ¿no? Cuando nosotros no salimos a votar, estamos regalándole a otra persona la oportunidad de que elija quiénes son las personas que nos van a regir, que nos van a poner las leyes, que nos van a manejar. Entonces, pues cuando no entendemos mucho acerca de esto, caemos en ese error. Este es un espacio creado para eso, para que los chicos de esta nueva generación puedan como captar más fácil este tipo de cosas que son fundamentales en nuestra vida. Y entonces, ¿qué mejor que hacerlo con personas que conocen y saben realmente cómo se maneja? Con un concejal, por ejemplo, ahorita estuvimos con el concejal Carlos Carrillo. En este momento vamos a hacer una entrevista a un edil, el edil de la localidad de Fontibón. Es un chico súper pilo también. Él nos aceptó una entrevista. Esperemos que se va a conectar con nosotros en unos segundos, en unos 2 o 3 minuticos. Se va a conectar con nosotros y vamos a empezar la entrevista. Espero que les guste, espero que puedan aprender realmente de este espacio que fue creado para ustedes. En aproximadamente un minuto, el edil de la localidad de Fontibón se va a conectar con nosotros para realizar una pequeña entrevista, hacerle unas preguntas que nos van a enseñar acerca de qué es una campaña política, cuáles son las funciones que tiene un edil, para qué sirve que tú salgas a votar por el edil de la localidad. Bueno, para las personas que se están conectando hasta ahora con nosotros, quiero contarles que este es un espacio que es creado para los chicos de esta nueva generación que de pronto no les interesa mucho de política, pero que les afecta mucho, que les va a afectar toda su vida. Entonces, la idea es que podamos aprender de personas que conocen y que han tenido un proceso por la política, ¿no? En unos, eh, en unos segundos se va a conectar con nosotros el edil Julián Triana de la localidad de Fontibón. Aquí está. Hola, Daniela, Hola, ¿qué más? ¿cómo me le ha ido?
Bien, ¿tú qué más? ¿Cómo vas? Muy bien, Julián. Bueno, le contaba a las personas que se conectan con nosotros, que se están conectando con nosotros, que este es un espacio que yo he creado para todos los jóvenes, los chicos y chicas de esta nueva generación, que de pronto no están muy interesados o no están muy informados acerca de temas políticos, como por ejemplo, qué es un edil, qué hace, Mm, qué es una JAL, para qué sirve, que nosotros salgamos a votar en nuestra localidad por nuestro edil, una junta de acción comunal, por ejemplo, que es lo que se aproxima ahorita. Entonces, pues ese es como el real propósito de esta entrevista, Julián. Bueno, súper. Primero, saludarte a ti. Gracias además por la invitación. Muy feliz de este viernes en casa. Otro viernes más que yo personalmente ya perdí la cuenta, ¿no? Muy feliz de estar aquí, sobre todo de poder acercar un poquito a gente joven que seguro está viendo este espacio a lo que dices. Yo voy a comenzar respondiendo esas preguntas de manera muy rápida y es ¿qué es un edil, no? Resulta que los ediles somos la primera autoridad local, entonces cada localidad tiene una junta administradora local en Bogotá, depende del tamaño de la localidad, entonces depende del tamaño de la junta administradora local. Hay de 7 ediles, de 9 y de 11. La localidad de Fontibón, mi localidad, que es la localidad novena de Bogotá, tiene 9 ediles, tiene 450.000 personas y la manera como yo siempre le explico a la gente qué es una JAL, es pues decirle que la JAL es el consejo de la localidad, ¿sí? Es literal el consejo, hacemos exactamente lo mismo. Proyectos de acuerdo, control político al alcalde local, tenemos nuestro propio alcalde, otras localidades tienen alcaldesa, entonces hacemos literal lo mismo que hace un consejo, pero en un órgano un poco pues más local, ¿no? Porque Bogotá es muy grande, Bogotá es una ciudad de más de 8 millones de personas, entonces sí necesita unas autoridades locales por localidad, porque igual se maneja mucho dinero. Cuento, mira, nosotros nada más en Fontibón manejamos más de 30.000 millones de pesos al año, entonces sí se necesitan personas que estén haciéndole ese control a ese presupuesto, ¿no? Pero por supuesto, Julián, sobre todo en la localidad de Fontibón, que tienen alrededor de 4.000, 4.000 habitantes. Son 450.000. Exacto, 450.000, perdóname, 450.000 habitantes. Bueno, Julián, quiero contarles a las personas que se están conectando con nosotros que nuestro edil de la localidad de Fontibón, aparte de todo, es abogado. Fue un edil elegido aproximadamente con 3.390 votos Ujú. en su localidad. Es una persona que tiene ideologías de ayudar en cuestiones ambientales, de seguridad y de desarrollo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, total, total. Me quitaste unos voticos, no muchos, pero me quitaste como unos 40 votos. Y en esto todo vale, pero sí, 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 súper acertada. Tienes toda la razón. Bueno, Julián, cuéntanos cuánto tiempo llevas haciendo política. Bueno, política electoral como político, llevo que 5 meses, ¿no? Recién comencé este año. Pero pues política he hecho, uy, llevo ya, yo diría que más de 9 años, casi 10 años metido en campañas políticas, siendo voluntario, entregando volantes, organizando grupos de jóvenes, siendo activista. Llevo ya harto tiempo, ¿sí? Pero digamos que es muy clave y es muy difícil el momento en el que tú decides dejar de hacer política por los otros y hacer política a tu nombre, ¿no? Es realmente un momento como de cambio en la vida, una decisión que no es nada fácil, pero que en el momento que se toma, como la tomé yo junto con mi equipo el año pasado, pues lo hacemos con toda la valentía y también con toda la alegría y ha sido una experiencia muy chévere. Bien, Julián. Partiendo de esa respuesta, cuéntanos cuál fue el mayor reto que tuviste en tu campaña. Bueno, la credibilidad para las personas, para quienes somos todavía personas jóvenes dentro de la política es muy difícil, ¿no? Las personas son muy reacias, primero, a votar,
eso lo sabemos, pero aparte de votar por personas jóvenes, como que les produce cierta duda, ¿no? Afortunadamente, en las elecciones pasadas eso cambió en Bogotá, le apostaron mucho a personas jóvenes, votaron y digamos que el voto joven casi que una respuesta al hastío de la clase política tradicional, ¿no? Entonces, por eso mismo, yo creo que nos fue muy bien, pero eso para mí fue muy difícil uno salir a la calle y hablar y mostrar que uno no es un incompetente, que uno no es un inexperto únicamente porque sea la primera vez que lo intenta. Eso fue difícil, digamos los temas económicos también. Yo te digo, yo duré un año planeando mi campaña, o sea, un año sin trabajo, en donde tú además tienes que sacar plata para hacer una campaña y compites con los que ya están adentro de la política, con los que siguen teniendo un sueldo, con los que tienen grandes financiadores. Entonces, por ejemplo, lo de la plata fue muy difícil, pero todo, afortunadamente, o casi todo en la vida la plata es reemplazable por otras cosas, ¿no? Por un equipo de trabajo, si tú le metes el 100% de tiempo, una serie de cosas que supimos bien reemplazar y bueno, sortear y afortunadamente ganar. Claro, Julián, sobre todo porque las personas, como tú lo dices, pues están cansadas de pues, salir a votar y como que sienten que están perdiendo su tiempo, ¿no? Y eso es lo que le han creado en su núcleo familiar a muchos jóvenes que en este momento pues dicen, venga, pero si mi papá no lo hace, él no va y vota, pues yo por qué tendría que interesarme, ¿no? Entonces eso es algo muy bonito, Julián. Eh, Muy Me cierto. gustaría, sí, me gustaría saber, Julián, eh, durante tu campaña, y quiero que me corrijas, por favor, durante tu campaña realizaste un viaje a Alemania en donde fuiste a aprender de la evolución democrática y política que ha tenido el mismo. ¿Qué tanto te ayudó este viaje para que alcanzaras el edilato? Bueno, yo creo, si te soy completamente sincero, que para alcanzar el edilato no mucho, ¿sí? O sea, realmente para ser un mejor edilato, sí, muchísimo. Porque yo viajé becado con la Fundación Hans Seidel, que es una fundación que hace cooperación internacional, es una fundación alemana, con la que yo ya llevo trabajando varios años como voluntario en el Congreso de la República, ¿sí? Ok. Y es muy interesante porque ellos me escogieron para un programa de verano internacional en la Universidad de Nuremberg, donde vamos a estudiar economía social de mercado. Y a uno eso le abre muchísimo la cabeza. Te voy a contar dos razones. La primera, porque la economía social de mercado no es otra cosa que mezclar de una manera correcta y acertada, además con mucha experiencia histórica, el neoliberalismo, ¿cierto? El capitalismo, pero también la justicia social. Acá en Colombia nos han enseñado que esas dos cosas casi que se contradicen y uno en Alemania cuando va y estudia ese modelo económico se da cuenta que no es tan así, que pueden convivir, que pueden coexistir y que hay una manera de hacerlo funcionar, ¿no? Con todos los factores diferenciales que tiene Alemania, por supuesto. Y la segunda fue la experiencia, digamos, de las personas que conocí. Mira que la mayoría de personas que estudiaron conmigo en Alemania fueron personas que eran candidatas o candidatos en sus propios países a otros cargos de elección popular. Entonces, un amigo era candidato a la alcaldía de la antigua Guatemala, otro amigo era candidato al Congreso de Guatemala, otra amiga al Congreso de El Salvador, otro amigo al Congreso de Bolivia, otro amigo al Congreso de Perú, un amigo estaba en el Consejo de Buenos Aires. Entonces, realmente muy interesante esa experiencia porque uno crece mucho conociendo estas experiencias. Entonces, si yo te digo ir allá hizo que tantas personas votaran por mí, creo que estaría faltando a la verdad, pero sí me ayudó mucho para hoy estar desempeñándome de mejor manera. Súper, Julián. Una experiencia No, diferente. sí, increíble, muy chévere. Bueno, Julián, teniendo en cuenta que tú eres edil por el Partido Verde, Ujú. ¿qué opinas acerca del plan de contingencia que ha desarrollado la alcaldía en este momento de crisis? Bueno, es muy difícil, ¿no? Realmente todas las alcaldías, todos los gobiernos locales que comenzaron el 1 de enero
no la están pasando muy bien porque tú no imaginas que llegues a la alcaldía y te toque sortear una pandemia, ¿no? Que todos los días está dejando más de 1.000 personas contagiadas. Yo creo que aquí se ha hecho un muy buen trabajo. Realmente creo que Bogotá hoy, para la ciudad que es, para el número de habitantes que tiene, todas las diversidades digamos, almacena la ciudad de Bogotá, creo que se ha hecho un muy buen trabajo. Si te digo, también tengo reparos, ¿no? Tengo reparos con cosas que además era previsibles que iban a fallar. Y es, por ejemplo, con la rapidez con la que se han entregado las ayudas, tengo reparos con los números que se han entregado muchas veces que para atender a tantas familias que, por ejemplo, ni siquiera todavía estaban ordenadas, ¿cierto? Entonces, no se sabe bien a cuáles familias hay que llegar a apuntar. Entonces, primero es como, venga, saquemos toda esa lista o miremos los números que tenemos hoy, comencemos a entregar y creo que ahí han existido errores en ese proceso también. Pero si yo te digo, la visión de la alcaldesa ha sido completamente acertada frente por ejemplo, el aislamiento preventivo, el simulacro de aislamiento 4 días antes del gobierno nacional. Por ejemplo, también creo que le ha ido muy bien a la hora de pensar la capacidad hospitalaria en la ciudad de Bogotá, de prever que hoy tenemos esto, pero necesitamos llegar a esto y hasta que eso no pase, no podemos abrir la ciudad de nuevo. Creo que ha tomado decisiones acertadas con todo y que tengo mis reparos, pero también entiendo que era una situación muy, muy, muy difícil. Pero por supuesto que esto no se lo esperaba nadie. Es algo que se sale de las manos. Entonces, eh, Julián, ¿cuál es el mayor enfoque que tienes en este periodo dentro de la JAL? Bueno, estamos trabajando temas muy chéveres. Mira, la idea nuestra es darle primero una visibilidad a la JAL, ¿no? La gente no conoce sus ediles porque la gente ni siquiera conoce la realidad de sus localidades. Entonces, seguramente si yo salgo y le comienzo a decir a la gente de mi localidad que si sabe que nosotros nos gastamos 30.000 millones de pesos al año, pues van a sorprenderse y van a decir, ¿cómo así? ¿Sí? Claro. Pero cuando la gente no conoce la realidad de su localidad, entonces ahí es donde está el primer error. Yo creo que las JAL muchas veces, te digo, yo creo que incluso como a propósito los ediles no se han promocionado mucho porque pues a quien no le favorece cuando es servidor público y está controlando toda esta plata, pues que la gente no lo conozca, ¿no? Creo que ese ha sido un error. Nosotros hemos propuesto ya en la JAL una campaña para hacer la JAL pública. Yo soy, creo, el edil de mi corporación que tiene sus intervenciones colgadas en Internet, que siempre le está contando a la gente. Yo trato de ser como la primera puerta que tiene la comunidad para saber lo que pasa en nuestra corporación. Trabajo mucho con los jóvenes. Creo que por una llamada ya la rechacé. Sí, sí, tenemos Ser joven en como una mala política, señal. una vez que me entró una llamada, pero ya. Ah, Entonces te ok. decía, ser joven en política no es simplemente, Mm, perdón, ya volví. Es que me entró una llamada y ya dije que no me llamaran más. ¿Listo? vale. Entonces te decía, ser joven en política no es una cuestión únicamente de edad, porque todos pasamos por ahí, todos fuimos jóvenes alguna vez, somos jóvenes y pasaremos por ahí, un día ya no lo seremos, sino creo que ser joven es defender las ideas de nuestra generación y eso trato de hacer, ¿no? Entonces nosotros vamos a radicar un proyecto de acuerdo que prohíba los plásticos de un solo uso en la alcaldía local de Fontibón, creo que va a ser un proyecto de acuerdo muy revolucionario, pero para eso llegamos, ¿no? Porque a esta generación le importa cómo se combate el cambio climático, a esta generación le importa cómo se le da participación y voz a sectores más diversos, cómo seguimos, por ejemplo, fortaleciendo lo que es la mesa de graffiti, el Consejo Ambiental Animal, el Consejo de Deportes, un montón de temas que nos agrupan, que nos encuentran a los jóvenes independientemente de nuestra agenda política. Y creo que eso es muy interesante. Entonces, trabajar con jóvenes, temas de medio ambiente y participación, que la gente se entere lo que pasa en la JAL y que participe, son como mis tres pilares fundamentales.
son son súper interesantes, aparte es que llevan mucho reto dentro de ellos, ¿no? Un Llegar montón, a sí. que, llegar a que la gente como que visibilice de verdad qué es la JAL, quiénes son sus ediles, es algo que es bastante complicado. Pero Julián, nos ha ido muy bien en ese sentido. La gente, mira, cuando ven que hay un político que está tratando de contarles, venga, o sea, aquí está pasando esto, como que la gente se siente representada y a mí eso me causa alegría con todo y que no falta el que te vaya diciendo malas cosas, ¿no? ah, sí, claro. Julián, dentro de tus propuestas en campaña, había una en especial que recibía el nombre de Fontibón Respira, que me pareció personalmente súper chévere. Tenía características específicas como, por ejemplo, defender la destinación de recursos públicos para el cuidado y mantenimiento de los humedales. Me gustaría saber qué está pasando con esta propuesta. Bueno, ¿Se Fontibón está Respira nace Fontibón Respira nace porque yo fundé aquí un grupito que se llama Modelia Respira cuando defendimos nosotros un parque que es el parque más grande de Modelia, de una tala de más o menos 150 árboles que quería hacer la administración anterior. Nosotros juntamos Modelia Respira, un grupo de vecinos de acá que salían a los velatones, que salían a movilizarse, y de ahí sale nuestra propuesta de Fontibón Respira, ¿no? Lo primero que vamos o que esperamos nosotros poder entregar de manera concreta frente a Fontibón Respira es comenzar a dar ejemplo desde la alcaldía y es precisamente prohibir los plásticos de un solo uso dentro de la alcaldía. Sí, creo que esta es la primera manera donde vamos a comenzar a ahorrarle toneladas de basura a la localidad de Fontibón, que muchas veces termina, por ejemplo, en los humedales. Fontibón tiene dos Ujú. humedales, tiene el humedal Meandro del SAI y tiene el humedal de Capellanía. ¿Sí? Estos dos humedales, digamos que tienen un arraigo en materia comunal. Los vecinos quieren sus humedales, los vecinos siempre están alertando. Hay mesas de protección de estos humedales por parte de la comunidad cercana. Y nosotros, efectivamente, ¿qué hemos hecho en el tema de los humedales al día de hoy? Mira, tuvimos un gran problema que fue un incendio en el humedal Meandro del SAI porque hay grupos de jóvenes que entran y se ponen a consumir sustancias. Entonces, por ejemplo, fuman marihuana, prenden el cigarrillo, comienza a incendiarse el humedal. Esto tiene unas afectaciones directas con los alrededores, con los vecinos. Hay que decir que el humedal, por ejemplo, Meandro del SAI, tiene muchísima competencia en Cundinamarca porque gran parte queda fuera de Bogotá. Fontibón es una de las entradas y salidas de Bogotá, pero entonces nosotros ahí estuvimos pendientes con los bomberos, estuvimos pendientes precisamente con la mesa local ambiental, pues viendo qué estaba pasando también con el humedal y esperamos, por ejemplo, hacer un diplomado en bicicleta por los humedales de la localidad para que los jóvenes puedan enterarse de cómo funcionan los humedales. Creo que hay muchísimas cosas muy interesantes que se pueden hacer y que vamos a hacer. Recién estamos comenzando y creo que ya vamos construyendo cositas para mostrar. Bueno, pues lo digo, Julián, porque por este tema de la pandemia creo que muchos planes y proyectos y propuestas se están o han quedado estancadas o no, definitivamente no se pueden realizar porque los recursos se deben destinar para prioridades, ¿no? Entonces, sí tenía como esa curiosidad de saber, porque me parece un tema súper interesante, eh, con Tibón Respira. Yo leí toda la propuesta y me pareció súper chévere. Eh, Mira que con todo con todo y que hay una pandemia que sí te exige unas prioridades, el tema ambiental es hoy una prioridad en Bogotá, ¿no? La calidad del aire pudo ser, si no se manejaba de manera correcta, un foco también mayor de enfermedades respiratorias que llevaba a que la gente podía contraer COVID, si tenía que ir al hospital también a tratar estas enfermedades respiratorias y demás. Entonces creo que siempre es una prioridad el tema ambiental. El suroccidente de Bogotá es la parte más contaminada de Bogotá. Pues la localidad de Puente Aranda, la localidad de Kennedy es la localidad con peor calidad del aire y son vecinos nuestros, ¿sí? Entonces exacto. creo que mantener los cuerpos de agua que le dan un respiro a la ciudad de Bogotá siempre va a ser una prioridad con o sin pandemia y creo que eso así lo ha mostrado esta administración y también por eso lo celebro.
Sí, pues es algo muy admirable realmente. Julián, este espacio es para que nosotros podamos enseñarle a los jóvenes, entonces me gustaría que tú le dieras un consejo o les dijeras algo a los jóvenes que se están iniciando en la política y en proyectos sociales. Bueno, yo he dirigido un par de escuelas de liderazgo para jóvenes y siempre les doy los mismos consejos. El primero es encuentren lo que les apasiona, ¿sí? Yo te digo, yo hago mi trabajo muy, muy feliz todos los días porque es algo que hago feliz, porque a mí me gusta, porque me duele la gente, porque me duele mi localidad. Y entonces creo y creí siempre que desde la política yo podría ayudar a transformar estas realidades. Hoy que estoy dentro de la política me doy cuenta que efectivamente es un escenario para transformar las realidades de la gente, de la localidad. Entonces, creo que yo encontré lo que me apasiona, creo que encontré los temas de que te contaba recién de juventud, de participación, de medio ambiente, y es algo que me apasiona, es algo que hago por eso con todo el gusto. Entonces, mi primer consejo es encuentren lo que a ustedes les apasiona, el tema que les apasiona, ¿sí? Y luego encuentren otras personas que les apasiona el mismo tema, ¿sí? Armen colectivos, comiencen, hagan activismo por causas muy cercanas a la realidad de ustedes. Entonces, si el tema es el medio ambiente, entonces, ¿qué está pasando en mi barrio, en mi UPZ, en mi localidad, luego en mi ciudad, en mi país? ¿Qué pasa en el continente y en el mundo sobre este tema? ¿Cierto? Opinen un montón al comienzo. Opinando uno se equivoca, pero equivocándose es que uno aprende para después, ya no en el momento que esté opinando, sino que esté tomando decisiones sobre el presupuesto y sobre miles de millones de pesos o que esté controlando precisamente grandes decisiones en una localidad, en un consejo distrital o en otras instancias, pues va a tener este aprendizaje de haber opinado y de haber pasado por estas instancias, ¿no? Entonces yo creo que son esas dos cosas sumadas a una de forma. Y es que las formas en política importan, ¿no? Entonces, sean muy originales, traten siempre de pensar de qué manera conectar con la gente en política es algo que muchos han entendido desde siempre como la habilidad de llenar un recinto, darle comida a la gente, darles un volante para que vayan y voten el domingo por ellos y ya, pero conectar con la gente va mucho más allá. Conectar con la gente es el proceso que significa precisamente convencer a alguien de un modelo de barrio, de UPZ, de localidad, de ciudad, y llevar a que esto se materialice en las urnas, ¿sí? Porque no hay, digamos, mayor confianza que cuando alguien vota por uno, cuando uno está convencido de que está proponiendo algo que puede arreglar la realidad de una persona, de un grupo de personas. Entonces, yo creo que estas tres cosas son fundamentales. Ya escucharon, muchachos, vamos a conectar con la gente. Eso es algo que me parece Importante. muy importante, realmente sí. Saber las necesidades reales que tiene la comunidad. Julián, ¿qué opinan? Vamos a salirnos un poquito de contexto porque hay un tema que está rondando mucho y me gustaría saber tu opinión. De una. De la serie Matarife. ¿Qué opinas de esta Matarife. Mira, que hablábamos de conectar con la gente, ¿no? Yo te digo que mi visión de la política es muy amplia. Yo creo que la política es un escenario que primero construye cambios, pero es imposible construir cambios si el cambio no es primero cultural, ¿sí? Eso lo decía Gramsci, que habla mucho de hegemonías y que antepone la cultura antes del cambio. Es decir, por ejemplo, ninguna sociedad, bajo ninguna razón, tiene un cambio político antes de tener un cambio cultural. Veía yo un documental que se llama Bogotá Change hace poquito para una materia que habla de de la primera administración de Antanas Mocus y de la primera administración de Enrique Peñalosa, hablando sobre todo de la de Mocus como el momento en el que la gente hizo clic con la política, no porque le gustara el político, sino porque el político les comenzó a mostrar que había que repensar la cultura para poder traer cambios verdaderos a la sociedad. Te meto todo este carretazo porque realmente creo que Matarife, por ejemplo, es una buena oportunidad de seguir conectando con la gente y a través de disputar la hegemonía cultural, como por ejemplo una serie que es lo que más la gente está haciendo en plan de aislamiento, ¿sí? La gente metida en su casa, entonces si le sacan un capítulo por más cortico que sea todos los viernes, pues tú estás llegándole a más personas,
a las que normalmente no les llegas con una columna de opinión, a las que normalmente no les llegas en un programa, en un debate radial porque no les interesa esa clase de contenido. Entonces estás llegando a más personas, creo que es valioso, aunque tengo mis reparos. Primero, que creo que no muestra nada, nada nuevo hasta ahora, ¿sí? Ok, Pero lo segundo es que creo que, y esto es un poco en mi posición de tratar de leer el futuro, que esos grupos de WhatsApp y demás, ¿cierto? Tienen una finalidad que es muy política electoral y que ahí se van a ir en contra incluso de personas que hoy estamos apoyando a Matarife. ¿Por qué? Porque no somos de un sector político de la izquierda, sino porque somos del Partido Verde. Entonces, en un momento vamos a tener una rivalidad política, nos van a tachar como el enemigo a vencer y van a utilizar todo eso también para irse en contra nuestra, que es una lástima, pero que no deja de ser un escenario cultural y hegemónico importante y digamos, me gusta el formato. Creo que esa es la manera de conectar con la gente, es lo que te decía. súper perfecto, perfecto, Julián. Pues es una serie que ha generado mucha controversia, mucha polémica. Muchas personas dicen una cosa, por ejemplo, no había escuchado una opinión como la tuya, de que están detrás de todo esto haciendo pues una futura campaña. Y mira, Entonces, y son un montón de cosas, o sea, ejemplos en el mundo así existen por montones, ¿no? Entonces, el movimiento de los pingüinos en Chile, toda la música, por ejemplo, protesta en la Argentina del 78 de dictadura, no son otra cosa que tratar de escapar la política porque el discurso político ya estaba cooptado, ¿sí? Para meterse en la vena artística, en la vena de las series, de la música, de las películas y así convencer más gente, ¿sí? Ese es el camino. El camino primero es el cambio cultural para luego llegar al cambio político, porque es urgente que eso llegue así. También, por ejemplo, Mocus llega a la alcaldía la primera vez con su escándalo de haberse bajado los pantalones en el auditorio, haber tenido que renunciar a la rectoría de la Universidad Nacional y precisamente luego llegar como una persona que ya mostró irreverencia para una ciudad que necesitaba a alguien irreverente porque nadie la arreglaba. Entonces ok, realmente es, yo creo que esas son las formas que hoy hay que pensarse, hay que disputar. bien, interesante, Julián, muy interesante. Bueno, Julián, hemos llegado al final de esta pequeña entrevista. Espero que tú lo... Bueno, ahí nos comentaba y nos decía una chica en los comentarios del en vivo que es diferente lo político a la política. ¿Qué opinas de eso? Sin duda, y es diferente la política, por ejemplo, a la política electoral, ¿sí? Pero Ok, claro, lo político y la política son diferentes porque lo político, porque la política es el ejercicio propiamente de uno tener una opinión de algo que pasa, de uno tener una concepción construida sobre algo que está bien o algo que está mal, ¿sí? Pero la política necesariamente la hablo cuando yo me inmiscuo en ella, ¿sí? Mientras que lo político está pasando, siempre está o sucediendo y yo puedo estar afuera de lo político, ¿cierto? Puedo verlo, digamos, pasar, andar, pero no necesariamente tengo que entrar a formar parte. Por eso yo creo que la política siempre está en todos nosotros, ¿sí? Siempre, digamos, hace parte de la cotidianidad de la gente necesariamente, pero pues lo político es algo que hay que traducir y hay que hacer que lo político se vuelva la política, ¿sí? ok, Julián. Bueno, Julián, muchísimas gracias por haberme aceptado este tiempo, este espacio. Es recordándole a todas las personas también que este espacio es para ustedes, para que ustedes puedan conocer y aprender más acerca de cosas que nosotros, pues, ni idea, nosotros la nueva generación, la real nueva generación. Entonces, Julián, muchísimas gracias. Espero que pues también te haya gustado esta pequeña entrevista con nosotros. Estuvo súper, Daniela, te agradezco un montón. Espero que después tengamos oportunidad de seguir charlando,
sé que has estado súper juiciosa en estos ejercicios y sé que no es fácil, requiere mucho tiempo, se nota que investigaste, te felicito, me alegra un montón estar en esta clase de espacios en lo que yo pueda servirte como edil, como ciudadano, cuenta conmigo también y si otra vez quieres charlar en este espacio, pues también estaré feliz. Un saludo y muchas gracias también a todas las personas que nos vieron. Claro que sí, Julián, pues la idea es que más adelante, cuando todo esto ya termine, podamos hacerla más personalmente, nos podamos conocer Mm, realmente, que es pues el fin con el que hago estas súper, entrevistas en live, para que podamos en un futuro conocernos y hacerlas personal. Julián, súper, muchísimas claro que sí. gracias. Bueno, Dani, a ti, cuídate Estamos, mucho. estamos Muchas igual en gracias. contacto, ¿vale, Juli? Dale, claro que sí. Chao, que te vaya bien. Vale. Bueno, esto fue la entrevista con Julián Triana, un joven edil de la localidad de Fontibón, súper preparado, una persona que nos explicó qué es un edil y para qué sirve un edil, que nos dio su punto de vista frente a temas como, por ejemplo, Matarife, que es algo que está muy de moda en este momento. Entonces, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo acerca de esto y nos vemos en una próxima entrevista.